Bueno, en Al Tanto con Maricel, hace un tiempo atrás y con un éxito increíble, obviamente yo sabía que iba a tener éxito, pero bueno, entrevistamos al abogado, pues Ángel Leal, y hoy me volví a colar en su oficina, por supuesto, y él me dio la oportunidad de entrar aquí a su oficina. Gracias. No, al contrario, no, nada de eso de que estás colada, eres una invitada de honor y realmente encantado que estés acá con nosotros. Gracias, porque eso está lleno allá afuera. Vamos a un tema que pues le preocupa a mucha gente y sobre todo a los cubanos, porque por muchísimos años los cubanos fueron, como quien dice, intocables. Y los cubanos, pues bueno, tenían el ajuste cubano, después tenían ha pasado por mucho, el ajuste cubano, la ley pie seco, pie mojado, etc. Pero ahora está pasando algo con ellos que ya los destabiliza de la seguridad en la que siempre estaban. Sí, bueno, es un sinnúmero de factores, pero realmente esto viene desde el 12 de enero del 2017 que eliminaron pie seco, pie mojado. Ya sabemos que el cubano está entrando bajo parol generalmente. Hay uno que otro caso que todavía hay esa excepción, que es que entre bajo parol, es la excepción. Pero lo que es concerniente es que en la frontera sur, y esto me acabo de enterar por una colega mía que estuvo ahí hace poco, cuando están en la frontera sur y se agendan para poder ser entrevistados para venir a los Estados Unidos de América, lo que está pasando con ellos es que lo están programando automáticamente, Maricel, para la Corte de Inmigración. Ni siquiera le están haciendo una entrevista de miedo creíble. ¿Okay? Yeah, okay. Entonces, ¿qué pasa? Que van a una audiencia preliminaria y entonces van a básicamente hacer todo su proceso de asilo en una corte de inmigración, pero cuando terminen la audiencia, es decir, para esa audiencia preliminaria, van a entrar con un parol de un solo día. Van a su corte y regresan a México. Y van a estar esperando todo ese proceso de asilo que puede demorar meses o hasta un año o más del lado mexicano de la frontera hasta que el juez de inmigración llegara a la determinación si el cubano califica o no para asilo. La única excepción es el cubano que pida una entrevista de no ser enviado al tercer país, México en este caso, porque considera que corre peligro de probabilidades de persecución o de ser torturado en México si tiene que esperar su proceso en México. Pero lo tiene que demostrar. Lo tiene que demostrar. Entonces, es una entrevista que le llaman una entrevista de non-refoulement, es decir, de que no se le puede enviar ni siquiera al tercer país. Pero hasta ahora no sé de nadie que haya aprobado dicha entrevista, pero en el dado caso que lo llegaran a aprobar, entonces, ¿qué pasa? Que los detienen durante todo el proceso de pedir asilo dentro de los Estados Unidos. Entonces, las únicas opciones es pedir esa entrevista para que no lo envíen a México mientras que el caso de asilo esté pendiente con la Corte de Inmigración, o pedir esa entrevista para estar detenido durante dicho proceso. Eso es lo que está pasando con lo que están esperando del lado mexicano de la frontera para pedir asilo en este país. ¿Y lo qué? Los que vinieron anterior a esto, que esto se trata de los protocolos de protección migratorias, ¿ok? Y eso es lo que entró en vigor hace aproximadamente un mes o un poco menos, que es lo que está pasando ahora con los cubanos que están del lado mexicano. El cubano que llegó antes de que entrara en vigor estos protocolos de protección migratoria, ese cubano es el que está pasando por el miedo creíble, y muchos de ellos, lastimosamente, Maricel, no están aprobando sus entrevistas de miedo creíble. Ok, vamos a entrar. Hace años atrás los cubanos estaban protegidos. Estamos hablando del TPS. No. Estamos hablando de otra cosa. El TPS no es para los cubanos, para que no nos confundamos. Exacto, el TPS Esto no tiene es, que ver con los cubanos. ¿qué es lo que se le otorga a un cubano? Si pasa supuestamente el miedo creíble. Si aprueba el miedo creíble, gana el derecho de presentar asilo. El derecho de presentar asilo. O sea, son por partes. Exacto. No es que automáticamente ahí salga ya con el asilo. Sí, generalmente, para ser un poco más claro, el que llega a un punto de entrada de este país, un puerto de entrada, que no tiene visa para entrar y alega que corre peligro en el país de origen, le hacen esta entrevista de miedo creíble. Esto es cualquier nacionalidad. Apruebas miedo creíble, ganas el derecho de presentar un asilo antes de una corte de inmigración. El cubano nunca tenía que lidiar con esto porque antes del 12 de enero del 2017 entraba bajo parol. Y al año y al día se acogía la ley de ajuste cubano. Ya eso no existe. Entonces, el cubano hubo una época que el cubano tuvo que aprobar de enero 12 de 2017 hasta hace un mes aproximadamente, tuvo que entrar en este proceso de pedir miedo creíble.
aprobar miedo creíble y ganar el derecho de presentar asilo. Ok, dos preguntas que se me vienen ahora a la mente. Correcto. ¿Qué pasa si se descubre con el tiempo de que no era tan o no era tan perseguido, o ese miedo creíble no era verdadero, no existía, sí mintió? Bueno, entonces lo van a descalificar por fraude, por haber hecho una falsa representación de un hecho material o el haber omitido un hecho material en su proceso de asilo o cualquier trámite inmigratorio. Esa persona va a quedar descalificada y con carta de deportación. Lo importante de entender es que... Y con carta de deportación. Sí, y con carta de deportación. El cubano que entró antes de estos protocolos de protección migratoria tiene que aprobar su miedo creíble, y de hecho los que, eso sí, están de este lado de la frontera en el proceso de pedir miedo creíble, muchos de ellos no están aprobando su miedo creíble. Entonces, si no la aprueban el miedo creíble, lo citan a la Corte de Inmigración, donde el juez hace una redeterminación de la decisión adversa de miedo creíble, que casi en todos los casos los jueces apoyan la determinación adversa y ese cubano termina con carta de deportación. Eso fue hasta que entrara en vigor hace un mes aproximadamente los protocolos de protección migratoria. Ahora con estos protocolos es peor todavía, porque ahora el cubano tiene que esperar en México. Ni siquiera le hacen la entrevista de miedo creíble. Por un lado tiene la ventaja... O sea, tiene que demostrarlo en México antes de entrar. No, tiene que demostrarlo con un juez de inmigración, no miedo creíble, Dios mío, que califica para asilo. Y si gana su asilo, ok, perfecto. Pero si no gana su asilo, igual termina con una carta de deportación. O sea, que ahora con estos protocolos de protección migratoria, el cubano al menos ya tiene la oportunidad de presentar el asilo con el juez de inmigración, pero lo tiene que esperar en México. Igual, si no gana su caso de asilo, termina con la carta de deportación, lo que es distinta porque es otro régimen de leyes. Pero al final de cuentas, el cubano está ahora enfrentando dos posibilidades. El que entró antes de los protocolos de protección migratoria, básicamente la entrevista de miedo creíble, que muchos de ellos ni siquiera están aprobando eso. El que viene después de los protocolos de protección migratoria tiene que ganar su caso de asilo en una corte de inmigración y esperar todo el proceso en México, a no ser que pida esta entrevista especial demostrando que prácticamente va a ser torturado en México si es devuelto a México en lo que espera su proceso de asilo. Y para terminar esta entrevista, porque ahora van a empezar a hacerme 10.000 preguntas, porque obviamente todo el mundo tiene un caso diferente y es lo que a veces no entienden, y yo quisiera ayudarlos a todos, pero no sabes la cantidad de preguntas que me hacen y yo digo, bueno, llamen a la oficina, porque sí. Yo no soy abogada, yo estoy tratando de ayudar y de informar, pero todos los casos son diferentes. Si una persona está diciendo que es perseguida, que es torturada, que le han hecho la vida de cuadritos y un yogur, para decirlo de esa manera, ya sea en Cuba, en México, donde sea, y después que ya su estatus ya lo logró, que lo pasó, que lo consiguió, en cuanto lo consiguió, regresa de visita a ese lugar. Por ejemplo, a los cubanos que regresan automáticamente al año y un día ya están regresando de nuevo a Cuba. Hace un año dijeron atrás y juraron ante Migración de los Estados Unidos que eran perseguidos y que eran torturados. Y después regresan. No necesariamente. Yo creo que eso ha sido un poco tergiversado. Ok. El cubano que vino bajo parol por una petición familiar, tal vez cuando existió el programa de reunificación familiar cubano, ese cubano no vino por temas de persecución. Ese cubano vino por reunificación familiar. Y yo creo que es apropiado de que vaya a Cuba a visitar familiares. No, por supuesto, estamos hablando de dos cosas diferentes. Sí, estoy hablando de ahora. Nunca de paseo recreacional turístico, porque yo sí creo que es una falta de respeto, sinceramente. Okay. Pero todo tiene que ver con la categoría bajo el cual el cubano ajustó a la residencia. Si es ajuste cubano, generalmente no tiene nada que ver. Si es por reunificación familiar, si es petición familiar, si es una visa de inmigrante por una reclamación familiar, ese viaje a Cuba realmente no es contradictorio con la forma en que la persona se hizo residente. Ahora, el cubano que vino como refugiado, el cubano que alega temas de persecución en el momento que fue entrevistado, inclusive cuando le dieron ese parol y después arregló bajo la ley de ajuste cubano. Ese cubano, el cubano actual que está pidiendo entrevistas de miedo creíble. Eso no estoy hablando de esto. Sí, pero esto es algo nuevo que está sucediendo ahora con los cubanos. Pero el cubano que vino después del 12 de enero del 2017, que ganó su asilo y se hizo residente,
bajo ningún concepto debe de regresar a Cuba porque pone en duda su testimonio para haber ganado ese asilo, Ya. que es que tiene un temor subjetivamente genuino, objetivamente real de sufrir una persecución en Cuba y por supuesto de viajar a Cuba pone todo eso en cuestión y es posible que le pidan una deportación por un presunto fraude inmigratorio por haber representado falsamente hechos que tuvieron que ver con esa petición de asilo. Pues él lo acaba de decir claramente y me fascina que lo haya dicho para que no crean que es que yo estoy como metiendo ahí una pullita de que no quiero que vayan. No, no es eso. Lo que quiero es que todo quede bien claro y que sepan que si están en este momento en esa situación y después dentro de muy poquito regresan, puede que todo el trabajo que hayan pasado lo echen por la borda porque desgraciadamente pues puede haber una deportación. Cualquier pregunta, cualquier duda, casos que sean todos diferentes, bueno, aquí estamos simplemente dando una información muy breve en cuestión de minutos, pero yo creo que el teléfono que le vamos a estar poniendo en pantalla es la mejor manera de que usted consulte su caso en particular, porque de verdad todos son totalmente distintos. Sí. Gracias por estar con nosotros. Un placer. ¿Quieres saber más del abogado pues Ángel Leal? Esta semana vamos a estar poniendo más videos y bueno, esté siempre con nosotros y suscríbase a nuestro canal Al Tanto con Maricel. Chao. Bye.